Amén. Dios les bendiga. Buenos días. Continuando con el tema de ayer, en Conectados, estamos hablando de la gloria de Dios. Y una recomendación muy valiosa del apóstol Pablo. En 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa que hagamos es el mandato breve, simple, preciso y directo de la Escritura. Hacéis otra cosa, cualquiera que sea. Todo hagámoslo para la gloria de Dios. Por eso es que usted encuentra que muchos maestros, predicadores, ministros, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque inmensamente grato es en todo darle la gloria a Dios. Oremos, Padre bueno. Gracias en esta hermosa mañana por darnos el privilegio de encontrarnos una vez más y poderte decir, Señor, gracias por tu gracia y por tu gloria, y por darnos el privilegio, Señor, de encontrarnos en esta mañana dispuestos a seguir meditando en tu palabra, en lo que ella nos enseña, la manera tan bonita como ella nos forma, nos educa, nos advierte aún y nos guía. Y todo por tu gracia y por tu gloria, y para tu gloria, Señor. Gracias, Señor bendito, por darnos sabiduría y entendimiento de estas porciones bíblicas que vamos a tomar en esta mañana, para que tu nombre sea glorificado y para que siempre podamos decir gracias, Señor, por tu gracia, y todo para la gloria de tu santo nombre. En Jesús el Rey te lo pedimos, Padre, bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Perdón. Este mandato breve, simple, preciso y directo de la Escritura de Pablo nos hace pensar entonces en que la gloria de Dios es manifestada en todo lugar donde estemos, en todo lugar donde vayamos, en la circunstancia que nos encontremos. Podemos decir que toda la creación que Dios hizo por su gracia y para su gloria es absorbida para mostrar esa gloria divina, esa gloria preciosa. Ustedes recuerdan allá en Lucas capítulo 2, versículo 14, cuando nació Jesús y los pastores fueron a visitarlo. Dice la Biblia de una manera muy puntual en el Lucas 2, versículo 14. Bueno, el 13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es muy popular en diciembre. Parece que después de la Semana Santa se nos olvida esta porción, pero ahí sigue escrita. Entonces, la historia bíblica cuenta eso, que había una multitud de huestes espirituales. Y el ángel vino, y entonces sucedió que ese coro celestial decía: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, si leemos toda la porción, dice que sucedió cuando los ángeles se fueron, dice,
Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos hasta allá, vamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían, pero María guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Interesante, ¿no? Entonces los pastores respondieron glorificando a Dios después de su visita a Jesús en el pesebre. Qué bonito, ¿no? Incluso la creación física incesantemente declara la gloria de Dios, y creo que ayer lo vimos en el Salmo 19, ¿se acuerdan? En el Salmo 19, los dos primeros versículos dicen, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Aleluya. Bonito, ¿verdad? Ahora, cuando podemos entender estas cosas de la gloria de Dios, hay un tema bien amplio y podemos ver la gran importancia, ¿sí? Y yo digo, la importancia de ese mandato del apóstol Pablo, del ejemplo de los pastores allá en Belén, de lo que dice el Salmo, no se pierde en la mayoría de los cristianos. El cumplimiento de esa gloria de Dios es con frecuencia. Nosotros ya reemplazamos esas palabras cuando algo sucede, ya no decimos otras palabras, sino decimos gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria al Señor que pasó eso. Bueno, entonces le rendimos homenaje a menudo, aún en nuestras oraciones de petición. Y nos aseguramos en las oraciones que hacemos, en las meditaciones, en el clamor que le hacemos, Señor bendito, glorifícate en mi vida para la gloria de Dios. Señor, yo necesito que tú intervengas. Trae tu gloria sobre mi vida, Señor. Pero cuando llega la respuesta, debemos de nosotros hacer como ese uno de los 10 leprosos, que con la euforia del recibir la bendición de Dios, podamos darle a Él la gloria en todo momento. Entonces, le damos gloria a Dios cuando hacemos la petición. Le damos gloria a Dios mientras esperamos la respuesta. Y cuando ya tenemos la respuesta, gloria a Dios, aleluya, amén. Qué bonito. Eso es lo que debemos hacer. No hacer como los 9 leprosos. Es que debemos de nosotros. Entonces, antes, durante y después, como cantamos por ahí, antes de ver la gloria de Dios en la respuesta a nuestra oración, mientras esperamos que venga esa gloria de Dios sobre nosotros. Mire, cuando uno lee la historia de los salmos, cuando uno lee la historia de los profetas, de los sacerdotes, de estos hombres, los patriarcas de la iglesia, aún de los reyes, cuando hacían todas esas actividades que usted ve en el Antiguo Testamento, uno se impacta cómo hacían ellos. Ellos siempre alababan y glorificaban al Señor, y se cuenta que los salmos los cantaban ellos desde la salida de su casa hasta que llegaran al templo. Lo hacían allá en el templo cuando iban a la reunión
y luego al regresar a su casa venían glorificando al Señor. Por eso es que los salmos son los cánticos del pueblo de Dios. Y la mayoría de los cánticos que nosotros nos deleitamos son basados en alguna cita bíblica y mayormente tiene que ver con los salmos. Ahora, podemos ver muchas cosas y hacernos de pronto una pequeña pregunta. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de la creación física y unirnos al coro con los pastores de Belén y las huestes celestiales para glorificar a Dios? La respuesta se encuentra en un ejemplo de Éxodo capítulo 33, con la gloria chequina, la gloria de Dios, la manifestación que Dios le hizo a Moisés, allá en el capítulo 33, versículo 18 al 34, al 23 creo que es. Sí. Y parte del capítulo 34. Ahí la puede usted ver. Y es algo bien interesante cuando dice, Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Mire que la gracia de Dios y la gloria de Dios casi en todos los contextos están unidas. Y le dice, y te he conocido por tu nombre. Y entonces, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés le pidió a Dios y le respondió, yo haré pasar por todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tenga misericordia y seré clemente para con el que sea clemente. Entonces, y siga leyendo usted el versículo 20. Dice, y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Pero Moisés quería verlo y que le mostrara la gloria, porque él había entendido muchas cosas. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Impresionante. Y luego después le dio las tablas de la ley. Ahí es el pacto renovado. Pero eso lo puede leer usted después para que podamos entender. Entonces, cuando Moisés pide ver la gloria de Dios, Dios expone su gloria enseñándole todo lo que él era. Y así demuestra cómo podemos darle a Dios la gloria que le pertenece solamente a él. Ahora, yo quisiera que en esta mañana recordáramos algo que me parece muy bonito y que tiene que ver con la manifestación de la gloria de Dios. Y espero que esté atenta y atento, porque de pronto alguien le va a preguntar a usted, o usted mismo se va a preguntar, oye, ¿qué es eso de la gloria de Dios y cómo se manifiesta? Escúcheme, tome nota. Voy a mostrarles 6 ceremonias en que podemos poner la gloria de Dios en manifestación para entenderlo más. Primero, escúcheme, la gloria de Dios se manifiesta cuando confesamos el pecado. Cuando confesamos el pecado, estamos exhibiendo su gloria al declarar su justicia, su perdón y su gracia. Eso fue lo que hizo David. Cuando dijo en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Entonces, la primera ceremonia bonita de la gloria de Dios en cada uno de nosotros es cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón, cuando reconocemos nuestro pecado. Esa es la primera ceremonia que tenemos unilateralmente con Dios. Yo con Dios, Dios conmigo. Entonces ahí veo la gloria de Dios en mí, porque tenemos un Dios personal. Entiéndame eso. Qué bonito. Entonces, yo no puedo confesar los pecados suyos. Usted no puede confesar los pecados míos, ni siquiera los de su cónyuge.
Usted, aunque le diga en oración, Señor, perdona el pecado de mi hija, de mi hijo, de mi hijo, está bien. Esa es la petición que uno hace. Pero que para que la gloria de Dios se manifieste en ese hijo o en ese cónyuge, en aquel que lo necesita, él individualmente debe acercarse a Dios. Y esa ceremonia fue la que usted hizo y yo el día que aceptamos a Jesús. Entonces la gloria de Dios se manifiesta cuando confesamos el pecado. Nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. La segunda ceremonia, está interesante, ¿no?, que hay en nuestra vida es cuando la gloria de Dios se manifiesta cuando perdonamos a los demás. Uiga, ¿cómo así? Claro, claro. Porque si usted recibe el perdón, con ese perdón que Dios le dio, ese poder, esa gracia divina, esa gloria de Dios, es que usted puede perdonar a otros. Usted no puede perdonarlo humanamente. Humanamente usted dice, no, yo le reviento la nariz por lo menos. O le trato mal, o le devuelvo mal por mal. Pero cuando yo entiendo que hay una ceremonia celebrada en mi corazón, Cristo la ha hecho conmigo a través de su obra redentora, entonces yo digo, no, yo lo perdono. Entonces Dios es un Dios que perdona. El Salmo 130, versículo 1 dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. Entonces, el perdón que yo recibo es el que puedo darle a las demás personas. Ahora, cuando usted lee, dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando los dos. Ahí en el Mateo 18 dice eso. Usted lo puede buscar. Ahora, en Miqueas hay otra referencia. Miqueas 7, 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y dice nuestros, no solamente los míos, sino los de los demás también. Entonces hay que aprender a perdonar. Esa ceremonia especial de la gloria de Dios en mí, cuando perdonamos a otros, estamos proclamando su compasión, su deseo por perdonar. Se ha dicho que nunca somos más como Dios que cuando perdonamos. Si Dios perdona y yo no perdono, entonces yo quiero ser más que Dios. Cuidado con eso. Es por eso que el Señor pone tanto énfasis en perdonar a los demás en la oración de los discípulos. ¿Se acuerda que hubo uno de los discípulos que le preguntó, oiga Jesús, entonces ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien que me ofende? ¿Se acuerda lo que él dijo? 70 veces 7. Entonces perdonar a otros pone la gloria de Dios en mí. Entonces yo puedo decir, qué bonita ceremonia la que yo hago con la gloria de Dios cuando perdono a todos aquellos que nos han hecho mal, intencional o sin intención. Vea, cuando aprendemos a vivir así, ¿sabe una cosa? La vida es tan diferente y podemos decir, yo la perdono a usted, hermanita, hermanito, yo lo perdono para la gloria de Dios. Ya, punto. Porque la gloria de Dios está en mí y Dios me ha tocado por eso. Aprenda esto. La tercera ceremonia, la gloria de Dios se manifiesta cuando confiamos en Él. Cuando tenemos fe. Si Dios hace todas las cosas para nuestro bien y lo hace, entonces demostrando nuestra confianza, nuestra fe en Él, se pone en evidencia su naturaleza, su carácter y su gloria en mí, porque yo creo en la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, Él me va a bendecir, Él me va a dar respuestas, Él me va a escuchar, Él va a derramar bendiciones más y más y más sobre mí, me va a sanar, me va a liberar, me va a calmar, ¿sí? Me va a enseñar, me va a formar, me va a guiar, me va a corregir, me va a proveer, me va a proteger, bueno, todo lo que usted quiera. Entonces reflejamos quién es Él. La vida de Abraham es un ejemplo impresionante, un ejemplo notable de esto,
Entonces, capítulo 4 de Romanos, hay algo que es impactante. Si usted lee el capítulo 4 de Romanos detenidamente, habla del ejemplo de fe y confianza de Abraham. Dice el versículo 3, para tomar unos versículos, 4:3 de Romanos, dice, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de nosotros. Y el 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, y así sería su descendencia. Entonces, al final de la vida de Abraham, y usted sabe que es el padre de la fe, entonces, esa es la otra ceremonia, que yo viva una vida de fe. El justo por fe vivirá, y esa es la manifestación de la gloria de Dios en mí, cuando yo digo, creo. Y tengo confianza, tengo esperanza. Creo que sí, Señor bendiga, así como creyó Abraham. Es interesante cuando uno lee y entiende las cosas como están escritas, hermano. Ahora, el apóstol Pablo relata cómo el Señor estuvo con él, lo fortaleció y lo rescató de cada acto malo, y concluye que el Señor lo traerá salvo a su reino celestial. Podemos decir, a él sea la gloria entonces. Dice en 2 Timoteo 4, 17 al 19, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Confiar en Dios es la ceremonia más especial también, la tercera ceremonia en nuestra vida, en donde yo creo y yo declaro la gloria de Dios. Por eso es que cuando leímos la primera cita, dice, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Y la cuarta ceremonia, para ir breve, que la gloria de Dios se manifiesta cuando producimos frutos. ¿Qué frutos ha producido usted, mi hermana, mi hermano? Los frutos que producimos son de varias áreas. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Si usted es discípulo de Jesús, si yo soy discípulo de Jesús, yo hago a otros discípulos. Yo discipulo a otro. Esa es mi tarea. Entonces, ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios? Cuando yo, siendo discípulo de Jesús, discipulo a otros. Eso se llama producir fruto. Y dice, en esto es glorificado mi Padre. La gloria de Dios ahí, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, y que ese fruto permanezca. Entonces, vivir una vida que adorna los atributos de Dios pone de manifiesto su gloria. Cuando somos discípulos y hacemos discípulos para Jesús, no para nosotros, ¿qué estamos haciendo? Manifestando la gloria de Dios y diciendo, en esto es glorificado mi Padre. Mandato de Jesús, ahí está en Juan 15:8. Léalo, subráyelo y entiéndalo, que usted puede decir, qué bonita enseñanza. Entonces, nosotros podemos solamente dar fruto para la gloria de Dios cuando somos discípulos de Él y hacemos discípulos para Él. De lo contrario, hermana, hermano, no estamos haciendo obedientemente
lo que Él nos dice que hagamos. Y quinto, y terminamos, la gloria de Dios también se manifiesta cuando somos agradecidos. ¿Qué tan agradecido es usted, mi hermano, mi hermana querida? ¿Usted le da gracias a Dios por lo que tiene, por lo que le ha dado, por todas las cosas? El Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Sacrificar alabanza es dar gracias a Dios. ¿Sabía usted que cuando usted alaba y adora a Dios es una expresión de la gratitud? Por eso le digo que los israelitas, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, ellos iban y venían cantando y alabando y glorificando a Dios, haciendo bulla con sus panderos, con sus todos esos elementos musicales. Cuando salían de su casa para ir al templo, cuando venían del templo a su casa. Pero a veces nosotros no damos gracias. ¿De dónde viene? De dar una vuelta por ahí. Ni siquiera puede decir de la iglesia, del templo del Señor, porque vine a darle gracias. O cuando usted, bueno, ¿y a qué va a ir a la iglesia? Oiga, es que hoy quiero darle gracias a Dios. ¿No será muy bonito esa ceremonia que usted tenga en su corazón para la gloria de Dios? Es que Dios ha sido tan bueno conmigo. Así, una sola cosa que usted reconozca de las 1000 que nos ha dado, eso es motivo de darle gracias a Dios y honrar su gloria. Las expresiones de gratitud a Dios ponen su gloria en un pedestal. La acción de gracias dirige nuestro enfoque en aquel que es el dador de todo don y todo don perfecto, porque de Dios viene. ¿Se acuerda lo que dice Santiago 1:17? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso es que todo lo que somos, sabemos y tenemos, entendemos y disfrutamos de la mano bendita de Dios, porque su gloria ha sido derramada en nosotros. Y entonces manifestamos esa gloria de Dios cuando le decimos, Señor, gracias por este pocillo, gracias por este café. Gracias. Gracias, Señor, porque tengo un lapicero para tomar nota. Gracias, Señor, porque tengo un cuadernito para tomar notas. ¿Sí? Gracias, Señor, porque tengo manos para escribir, porque tengo un corazón para perdonar, amar y servir, porque tengo una mente lúcida, transparente, porque Dios me ha dado sabiduría. Bueno, y yo le puedo hacer una lista de más de 1000 cosas con detalle de lo que Dios nos ha dado. Dios le ha dado a usted este equipo por donde me ve. Ese equipo es un regalo de Dios. Es una bendición, una manifestación de la gloria de Dios. Entonces es motivo de decirle, gracias a Dios porque tenemos este equipo. Si usted no tuviera ese equipo, ya que tengo un computador o un celular o una tablet o lo que Dios le haya dado, o las tres cosas, y usted dice, bueno, hoy voy a ver el programa y voy a recibir la bendición de la gloria de Dios. Hoy, ¿por dónde? ¿Por el computador? ¿Por el celular? ¿Por la tablet? Pero eso es porque esa es la manifestación de la gracia y la gloria de Dios en los elementos que Él nos da. El desayuno que o comió ahora o está a punto de, o está comiendo usted mientras me está escuchando. Démosle gracias a Dios en todo. Amén. Termino con esta cita. Dice la Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sencillo. Sencillo. Entonces, mi hermana, mi hermano, ¿quiere otra? Para que sean 6, sí. Alcanza el tiempo y no hay problema. La gloria de Dios también se manifiesta en usted y en mí cuando oramos creyendo.
Por ese motivo es que usted ve personas, o yo no sé si a usted le acontece, quizás sí, cuando usted ora, llora. Hay gente que ora llorando o llora orando, ora llorando, y tenemos el ejemplo del profeta Jeremías. Es conocido como el profeta llorón. ¿Por qué lloraba? Porque él clamaba a Dios porque sentía el dolor de cómo la gente despreciaba la gloria de Dios. Y él sufría por eso. Además, cuando el Señor mismo le habló y le dijo qué era lo que debía hacer, dijo, bueno, y este pueblo sí me creerá, como fue también con Moisés. Entonces, al igual que dar gracias, la oración ilumina esos atributos de bondad, esos 7, 9, 10, 12 atributos de Dios que usted conoce y que usted se acuerda. Claro, Dios es poderoso, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Él está aquí conmigo, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Ah, Dios es amor porque me ama, Dios es perdonador porque me perdona, Dios es proveedor porque me ha provisto. Bueno, entonces usted cuando se comunica con Dios en oración, usted recibe esa luz de la gracia de Dios y de la gloria de Dios. Y usted puede decir y entender que el Señor nos alienta y nos invita a que oremos con más vehemencia y con más frecuencia. Hemos leído ahí en el Salmo 50:15, ¿cierto? E invócame en el día de la angustia. ¿Cuántas veces usted está angustiado? Y usted dice, voy a orar. Y dice también en el Salmo 50:15, yo les libraré. Pero, ¿sabe? Al terminar dice, y tú me honrarás. Entonces, si yo tengo un tiempo de angustia, yo voy a la oración con el Señor. Me comunico con Él. Yo creo que Él me va a librar, porque de pronto estoy metido en un rollito por ahí. Pero yo le digo, Señor, daré honra y gloria a ti, daré gracias, como leímos anterior, pero también, Señor, yo te voy a honrar. ¿Y cómo honramos a Dios? Ese es otro tema. ¿Cómo honrar a Dios? Eso lo veremos después. Por eso se pregunta, yo he visto muchas citas bíblicas que hablan de honrar a Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago para honrar a Dios? Eso lo veremos después. Ahora, en Juan 14:13 agrega, y todo lo que pidéis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, glorificar a Dios no es un trato de memorizar palabras o frases bonitas. No, que salgan de la espontaneidad. Es una vida que refleje la gracia de Dios en mí y que la gloria de Dios me cura. En una palabra, es un estilo de vida que se consume en el diario vivir de cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Dice Mateo 5:16. A Él sea la gloria. Padre bueno, gracias en esta hermosa mañana por darnos a conocer unas ceremonias bien bonitas. La ceremonia de orar, la ceremonia de dar gracias, la ceremonia de producir frutos. Señor bendito, la ceremonia de creer, de tener fe, la ceremonia de perdonar a los demás y la ceremonia de arrepentirnos, de aprender a vivir bajo la gracia divina, llenos de fe, confesando el pecado, recibiendo el perdón y la nueva vida. Señor, gracias por las manifestaciones de tu gloria en cada uno de nosotros.
Nos regocijamos en esta mañana. Nos glorificamos en tu nombre. Y así como los pastores fueron a casa después de ver y escuchar ese coro que decía, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a todos los hombres. Señor, asimismo nosotros, cuando recibimos esas manifestaciones de la gloria de Dios, podemos ir a nuestra casa glorificando al Señor. Antes de dormir, al despertar, antes de iniciar un trabajo, postrarnos quizás delante de ti y decirle, Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu gloria. Y todo lo que voy a hacer sea para la gloria tuya, porque soy un hijo de Dios, heredero de tu bendición, con la gracia del Espíritu, con la sabiduría, la sencillez y la humildad, para acercarme más a ti con gratitud, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, por la palabra y todo para la gloria de Dios. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Buen día.